Torres, que incluso un enfrentamiento que también involucró a la propia Patricia Bullrich. ¿Cómo se posicionan a esto? ¿Esto puede generar una crisis que fracture o que genere algún debate muy profundo dentro del PRO? Primero no, yo creo que lo que tenemos que ver rápidamente es que acá las fuerzas del cambio, que creo que quedan las claras, que son la Libertad Avanza y el PRO, deben trabajar entendiendo que los adversarios, los enemigos están en otro lado, que son los de los paros, los que hacen que no empiecen las clases, los que toman tierra, los que son gerentes de la pobreza, los que le roban, porque no son gerentes del pobrismo, pero le roban. Claro. Cuando uno saca a los intermediarios, va a sacar la plata que da para que vayan a las marchas, para que no trabajen, para que le devuelvan plata porque los hacen ñoqui de la pobreza. Entonces me parece que ahí está el adversario enemigo y creo que tenemos una oportunidad histórica del cambio en la Argentina. Por eso con Diego, con el PRO, lo hemos hecho en la ley de bases, lo hacemos todos los días, lo hacemos cada vez que nos sentamos en un canal de televisión o en una entrevista en radio, defendemos este proceso de cambio que viene en la Argentina. Y este proceso de cambio que encabeza Javier Milei y que Mauricio Macri ha sido el primero en tomar la decisión política de acompañar en segunda vuelta, y que nosotros acompañamos, me parece que tiene que unificar al PRO. De hecho, el bloque funciona de forma unificada, tranquila. Lógicamente podremos tener visiones distintas en un momento. Yo creo, lo hablo porque Nacho Torres fue diputado de nuestro bloque, soy amigo de él, se lo he dicho, que me parece que hay cosas que hay que tratar de solucionar desde el principio. Me parece que muchas veces cuando se avanza en decir cosas, después retroceder es más complicado, pero que son temas que hay que sentarse en la mesa, frenar, pensar, antes que hablar. Y me parece que es buscar el adversario donde lo tenemos y no estar en la fuerza del cambio. La fuerza del cambio creemos que tenemos una oportunidad histórica de cambiar la Argentina, que por eso apoyamos como apoyamos a Milei y apoyamos al gobierno de la Libertad Avanza, sin ser gobierno ni cogobierno, entendiendo que la oportunidad de cambio la tiene hoy este gobierno y que es algo que nosotros venimos proponiendo como idea de la Argentina hace mucho tiempo. Déjeme agregar algo, Alfredo. Estamos discutiendo muchos gobernadores que han asumido con una crisis, una bomba atómica que le dejó el kirchnerismo. Es el caso de Chubut. Claro. Chubut, Mariano Arcioni. lo escucha el gobernador. 1 de cada 6 años tuvieron clase. 1 de los últimos 6 años tuvieron clase. 1 año de los últimos 6. Una deuda de 120.000 millones en este caso del fondo. Entonces digo, ahí lo que hay que hacer es salir de esa crisis, de esa emergencia en la que dejaron a la provincia. Y cuando empieza ese debate, y ahí coincido con Cristian, nosotros nunca aceptamos ese bloqueo, ese intento de, mirá, porque me pedí acá, yo hago esto, como bloqueo, extorsión. No va. Entonces ahí es donde hay que bajar los decibeles porque no corresponde eso, porque nunca lo fuimos de esa manera. Porque ni siquiera cuando le quitaron los fondos a Larreta, claro, que mucha gente le reclamaba que tomara alguna decisión. Tomó una decisión, fue a la justicia y le dio la razón. La Corte, porque es la Corte la que fija posición sobre la coparticipación. Entonces yo digo, y después del otro lado, cuando vos escuchás a Kicillof, porque ya es el colmo, claro. Es el colmo. Y acá me detengo 5 segundos. El señor Kicillof, cuando era ministro de Economía, corregime, Cristian, se me equivocó con algún número, fue el ministro de los últimos 20 años que menos plata le dio a la provincia de Buenos Aires, cuando fue ministro de Economía. Es decir, la tuvo de rehén a la provincia. Estaba Scioli de gobernador. Seguro. Pero después, en el 2017, cuando se produce el fondo de reparación por parte del gobierno de Macri y Vidal, es el que no vota el fondo de reparación para la provincia de Buenos Aires. Sigamos el hilo, ¿eh? Es impresionante. No le da la plata, claro. la presiona a la provincia, la desfinancia. Después no vota el fondo de reparación. Después recibe 4.2 billones de pesos del presidente Alberto Fernández. Y es el hombre que no sentó como ministro de Economía a discutir lo que hay que discutir en este país. Porque sé o que es cierto que la provincia de Buenos Aires aporta el 38 y recibe el 22-23. Está mal, la provincia necesita 5 puntos más de coparticipación, pero discutido en otro ámbito, no quitándole al otro para recibir de uno. Entonces, manoteándole a uno para darle a otro. Esto es lo que está Ahora, mal. lo que también dejó al desnudo desde el punto de vista de la interpretación política, lo que ha pasado en estas últimas horas entre el gobernador de Chubut y el gobierno nacional, es que la firma de todos los gobernadores que acompañaron a Nacho Torres, salvo Jaldo, fue de alguna manera poner en el mismo lugar a Kicillof y a gobernadores que llegaron en boletas de Juntos por el Cambio, o al propio Torres, que es del PRO, claro, a otros que son del radicalismo. Eso genera una reconfiguración política un tanto particular, confusa, ¿no? Débora, hay algo que nosotros tenemos muy claro.
Nosotros tenemos claro lo que queremos y también lo que no queremos. Nosotros no nos vas a ver en una foto con el tren fantasma o el tren del pasado que hizo Kicillof ayer. Ahí nosotros no estamos. No vamos a acompañar, no compartimos política y ellos son los responsables de que la Argentina esté como esté. Nosotros vamos a apostar al cambio. Y nuestros gobernadores. Cuando hablas de nosotros, ¿decís pro o Hablo del ex PRO. junto por el No, cambio? yo hablo del PRO. Claro. Yo tengo la suerte, gracias a mi compañero, de presidir el bloque del PRO, Sí. de ser miembro del Partido Nacional y del Partido de la Provincia de Buenos Aires del PRO. Hablo por el PRO, cuál es nuestra decisión. Y si casualmente en el Congreso no rearmamos Juntos por el Cambio, es porque nosotros queríamos sostener esta identidad del cambio. Nosotros no dudamos, ni al momento de votar, ni los cambios que hay que hacer en la Argentina. No dudamos mucho menos cuando lo que llevamos en la plataforma se pone en el recinto lo que hay que votar. Yo lo dije y lo voy a repetir. A mí me causa mucho ruido cuando un discurso de alguien de Juntos por el Cambio, que entró por la boleta para cambiar la Argentina, lo aplaude el kirchnerismo en el recinto. Claro. Algo mal le estás haciendo. Sí. ¿Qué Bueno, estás hablando de Facundo Manes, por ejemplo? Por ejemplo. otros. Bueno, acá Facundo Manes ayer, y otros. sí, ayer Patricia Bullrich también aquí fue, bueno, muy dura en alusiones directas a Mauricio Macri, porque ella dijo, me hubiera gustado que Mauricio Macri se pronunciara públicamente respecto del tema de Nacho Torres, Sí. y después, bueno, hablando un poquito más de coyuntura, dijo el gradualismo fue un desastre, no quiero citar un textual porque no recuerdo exactamente cómo lo dijo, pero fue crítica, ¿no?, de las políticas económicas de Mauricio Macri. Ahí también se ve un ruido, ¿no?, hablando del PRO estrictamente. Bueno, si querés podemos escuchar lo que el propio Nacho Torres, el gobernador, dijo de Patricia Bullrich y qué sintió él, ¿no? Que se siente amigo de Patricia, pero sintió lo siguiente. Es muy difícil para mí hablar de Patricia, porque yo tengo una relación de afecto con ella Ella con usted. y yo pongo siempre lo humano por sobre lo político. Pero si hay una persona que usó este conflicto o me usó a mí, fue Patricia. ¿Cómo lo usó? Espere. Patricia usó este conflicto para plantarse enfrente de Macri por una puja partidaria. Y la verdad que lo lamento porque... O sea, para quedar bien con Milei. Para ir y por la mostrarse- presidencia del PRO. Yo estuve con Macri y Macri me dijo, Nacho, pará, yo no estoy de acuerdo, paremos la pelota. Yo le dije, Mauricio, escuchame una cosa, hace 10 años no empiezan las clases, yo necesito que empiecen las clases. Habla con el que tengas que hablar, pero resolvamos este tema, me están extorsionando. ¿Cómo se puede leer esto, Santilli, respecto de que dice que fue Patricia la que lo usó a él para pararse o para enfrentar a Mauricio Macri? Bueno, yo quiero volver a algo que planteó Cristian recién. El nivel de profundidad de problema que tiene la Argentina no da para una discusión partidaria. No da. Nosotros tenemos que discutir en la provincia de Buenos Aires en 58 días, Cristian, 40 homicidios. Entonces, nosotros tenemos que ir a luchar contra eso, contra los intermediarios de la pobreza, contra todo lo que estábamos hablando acá. Entonces, no da para esta discusión, da para ayudar, para hacer lo que hicimos. Nosotros mantuvimos los 37 diputados incólumes, votando de punta a punta, trabajando del primer día, porque nosotros le pusimos horas y días sentados, 75 días, dijimos lo que íbamos a hacer antes, lo venimos diciendo en los medios, lo sostuvimos con nuestra palabra y lo bancamos con el voto. Entonces, esto es lo que hay que hacer. Salir, los partidarios, otra cosa, no le importa a la gente está en otro programa. Hay que apoyar el cambio, hay que sostenerlo, tenemos que ir en ese camino. Ahora, bueno, Javier, el presidente Milei lo ha reconocido, el apoyo, digamos, firme, el apoyo bien coherente de parte del trabajo de Ritondo, de porque lo nombra en cada entrevista que le hace. incluso nombrándote. Yo muy agradecido por el gesto del presidente, se lo he dicho. Y con total honestidad, no es el trabajo mío, es el trabajo de muchísimos diputados. Hay diputados y diputadas, y diría más diputadas que diputados, Sí. que han trabajado muchísimo. A ver, nosotros tenemos el balance de lo que hoy creemos que tiene un consenso enorme, los capítulos que creo que se podrían avanzar rápidamente, como yo digo, hidrocarburo, parte de fiscal, muchas desregulaciones que estaban en la ley que nosotros creemos que tienen un consenso mayoritario, inclusive con los ex socios de Juntos por el Inclusive Cambio. la reforma laboral. Reforma laboral es total. Más aún. Más aún. Bueno, diría porque yo. eso sería importante. Yo no sé el viernes qué va a hacer el presidente respecto de el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso, si va a hacer algún anuncio en materia legislativa o no. Pero si hay consenso efectivamente, es muy importante. Es muy importante. Muy importante. Acá vienen empresarios firmes, vienen economistas. El tema laboral hay como 3 temas que son importantes, ¿no? Digo, uno que tiene con el periodo de prueba,
con el fondo, digamos, con la nueva modalidad de Indemnizatoria. entrar en la regulación del sistema de trabajo. La otra tiene que ver con las multas, algo que perjudica muchísimo a las empresas, que eso solo presentamos como proyecto de ley, Sobre todo hace las un año y pymes. medio. Y el otro tiene que ver con la libertad sindical y la libertad que tienen que tener para las obras sociales y prepagar los trabajadores que aportan. Digo, esos son los grandes tres temas. En los dos primeros creo que hay un gran consenso, en el tercero hay algunos sectores que por su relación... Sí, legisladores con extracción sindical. Sí. El otro tema que nos parece importante en la ley de base es que es el régimen de inversiones, el que lo llama el RIGI. Digo, que eso produce seguridad jurídica a la Argentina, por eso tiene que ser un proyecto de ley votado con la mayor cantidad de votos y voluntades políticas, porque es un sistema de inversión en la Argentina que da seguridad. Y esto, para el tipo de inversiones que tenemos que hacer junto con la ley de hidrocarburos, es muy importante para Argentina, porque el hidrocarburo puede tener en Argentina o en el mundo 20, 30 años, no lo sabemos. Sí. Digo, y eso hay que aprovechar la oportunidad ahora de lo que la Argentina tiene. Por eso es importante hacerlo ahora. Y después vos hablabas, Alfredo, de cosas que me parece que son importantes para tener en cuenta. El cambio en la Argentina viene con estas cosas, pelea contra los fideicomisos que no sirven para nada, que son fondos que se pierden, en saber que cuando gastas un mango del Estado hay que cuidarlo, que cada recorte son miles de millones. Cuando uno ve en el contexto general de un presupuesto y dice esto no es nada, ahora cuando uno dice qué haría con 1.000 millones, te das cuenta cuántos patrulleros, cuántas escuelas, cuánto le puedes aumentar a los docentes, cuánto le puedes aumentar a la policía, cómo lo reequipás. Entonces, eso que parece muy poco en un presupuesto, es muchísimo cuando uno lo cuantifica. Y hay que cuidar el peso para que el Estado pueda realizar y hacer las cosas que tiene que hacer como Estado. Y dejar de hacer las cosas que no tienen nada que ver con el Estado. Digo, que la cantidad de empresas. A ver, nosotros éramos de los que íbamos a votar todas las privatizaciones o concesiones. Nuestro bloque había decidido que íbamos a acompañar todo. ¿Por qué? Porque creemos que muchas regaladas son caras. Sí. Regaladas son caras. Sí. Y la otra es que el Estado no tiene capacidad de administración. Sin duda. Y aquellas que son oportunidades, el Estado no tiene capacidad de administración. Y que había que tratar o concesionarla o asociarse con un privado, como se hace en otros lugares del mundo, pero darle la oportunidad al gobierno nacional de someter a un cambio profundo este tipo de cosas, porque la verdad que pierden de que las crearon. Claro. Digo, y no dieron solución a los argentinos. Y en la otra etapa que se viene, creo que en la Argentina tenemos que discutir, nosotros estamos planteando como bloque también algunos temas que están fuera de la ley base, que va a ser nuestra agenda parlamentaria, que tiene que volver con el tema del voto de los argentinos del exterior, con ficha limpia, con la ley de migración y volver a reivindicar Con la boleta lo única que fue de papel. el decreto, con la Movilidad boleta única que la jubilatoria, votamos. ¿ustedes lo van a proponer Movilidad en jubilatoria, ordinarias nosotros o ahí no? teníamos, nosotros habíamos avanzado mucho con el gobierno, algo que pocas veces se comentó, y la discusión que había eran 15 días. O sea, estábamos muy cerca de un acuerdo con el gobierno, que era el aumento que le correspondía ahora con el viejo sistema, más un 10 o un 15% se estaba discutiendo, que se les pagaba, y con eso quedaba muy poco, y a partir del 1 de marzo... retroactividad. No. ¿Con retroactividad? Se pagaba lo que con la vieja fórmula Sí. más un 10%. Ok. Se estaba discutiendo si era un 10 o un 15%. Y a partir del 1 de marzo tenía que ver con la inflación. Eso te compensaba y- el enero y febrero. Ok. Digo, y habíamos estado muy cerca con el gobierno y habíamos estado conversando. Y esto que el gobierno no escuchó, también con Diego, que hemos trabajado muchísimo en esto, tenemos que descartar. La verdad que nosotros nos han escuchado. Educación esencial, nosotros pedimos que estuviera en la ley y se sumó. Nosotros hemos pedido la derogación de las jubilaciones de privilegio para presidente y vicepresidente y se sumó a la ley. Digo, dos temas que son importantes para nosotros, Seguro. que son parte de nuestra agenda de hace mucho tiempo y que el gobierno las tomó como propias y las puso en la ley. Estaba pensando, quiero preguntarte si ves cercana la posibilidad de generar un interbloque. Se habló muchísimo, se habló de la colaboración, el acercamiento de algunos cuadros técnicos para determinados lugares en el gobierno, y luego la cuestión se enfrió un poco, hasta Milei en un momento había hablado de fusión, que era ya el máximo de la relación, era casi una relación carnal, pero luego se fue enfriando la cosa. ¿Es posible un interbloque por lo menos? Yo coincido y coincidimos ahí con Cristian en que la fusión no me parece que no es, porque la fusión tiene que ver con la absorción. Sí, claro. En cambio, acá tiene que ver con
tener claro qué valores representamos. Y los valores que nosotros queremos representar son los mismos que, de alguna manera, los del cambio, los de que la gente aprenda en las escuelas y tenga una oportunidad, de que tengas laburo, de que se te quiten las trabas, la burocracia, la pata arriba de la cabeza, el desarrollar, no sé, el poder vivir en paz, Alfredo, salir a la calle. Un tema a mencionar, Código Penal, Código Procesal Penal, Ley Penal Juvenil, son los temas que nosotros queremos llevar adelante. Ahora, nosotros estamos haciendo ese trabajo, estamos acompañando, porque estamos convencidos del cambio. No es que estamos discutiendo acá y no estamos discutiendo cargos. Es algo que hemos sido claros en esta discusión. Ahora queremos ayudar. Y ayudar nos escucharon, sí. Muchos de los temas se postergaron, otros se incluyeron. Ese es el camino. Yo creo que hay que bajar un poco los decibeles en términos de dialéctica, no en términos de decisión. Hay que ir hacia adelante, hay que avanzar en los temas, porque si no... En la gestión a fondo. A fondo. Ahora, en el término de dialéctica, estamos ayudando. Los gobernadores han recibido una bomba atómica. Nacho Torres recibió una bomba atómica. Eso no significa que está mal esto de decir que va a cerrar la llave del petróleo. Eso está mal. Eso no va. Sí, aparentemente esa medida ya la desistió desde el momento que judicializó. ¿No? Fue una especie de pero ese lenguaje no va. Sí, Nosotros no estamos de acuerdo. Fue como Entonces, una cosa extorsiva. Pero sí, tenemos que ayudar a seguir adelante. Tenés un jefe de gobierno de la ciudad, Jorge Macri, que va para adelante. Hablando de Jorge Macri. Jorge Macri va a reclamar, imagino yo, una vez más, que el gobierno de Javier Milei ahora, antes no lo hizo Alberto, le pague a la ciudad lo que la Corte dijo que había que pagarle. Inclusive nosotros como bloque pedimos que se aplique la resolución de la Corte. Porque en realidad es un dinero que se lo sacaron a la ciudad de Buenos Aires, se lo dieron a la provincia de Buenos Aires, de la revuelta policial. le crearon esto que ahora dice que se lo sacaron, pues ya la Corte se lo había sacado. Sí. Claro. Lo siguió cobrando y siguieron ignorando a la ciudad de Buenos Aires. Ahora bien, como decía Diego, yo creemos que la provincia de Buenos Aires tiene que tener por lo menos 5 o 6 puntos más de coparticipación por lo que aporta, pero eso tiene que ser de la masa coparticipable nacional, no sacándoselo a otro distrito, no desvistiendo un santo para vestir a otro, sino dejamos débil a la ciudad de Buenos Aires para fortalecer a la provincia de Buenos Aires. Eso es una decisión política. Bueno, además ahora hay una demanda judicial, nada menos que la Corte, no queda otra alternativa, ya no es un tema político, hay que acatarlo. Sin duda, ya está clarísimo. Hoy comentábamos cierto escándalo, se lo comentaba a Luis Majul, porque hasta ahora Alberto Fernández había quedado como el peor presidente de la historia y él sacaba pecho diciendo que, no había tenido ningún caso de corrupción, que se había retirado con mucha honradez, con mucha honestidad. Pero en el caso de los seguros, Silvina Martínez le va a contar de qué manera está involucrado en una cosa sumamente opaca, de muy poca transparencia, lindante por lo menos por ahora con el delito que hay que seguir investigando, tanto Alberto Fernández como el propio Sergio Massa. Silvina. Sí, exactamente. Mira, el título es Denuncian a Alberto Fernández por malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. Y acá tenemos la nota de La Nación, de Camila, que lo contaba hace un rato también, estos gastos abusivos y comisiones en el caso de los seguros. ¿Qué pasa? ¿Cómo es la historia? Mira, Alberto a fines del 2021 saca un decreto y dice, todos los organismos del Estado tienen que contratar a Nación Seguros. Bueno, parecía una medida, acorde, ¿no? Que todos los organismos contrataban al propio Estado. Y hasta ahí no se sospechaba de nada. Pero lo que sucede luego es que se incorporan a productores de seguros como intermediarios, como brokers, en esta contratación que era entre el Estado y el Estado, no tendría por qué existir, y se llevaban una comisión importante que llegaba hasta el 25%. Mirá, tenemos 2 casos que te vamos a mostrar, uno el Ministerio de Seguridad. Acá tenemos al intermediario que es Héctor Martínez Sosa, que, mira, curiosamente, ¿viste? Es una curiosidad, la gente se conoce todos, es marido de la secretaria de Alberto Fernández y es hasta ahora quien se detectó como uno de los intermediarios. El otro es Pablo Torres García, que también figuraba como intermediario del ANSES. La metodología que se usaba es, el ANSES, viste que hubo muchos créditos que se otorgaran. Sí. Bueno, obligaban en esos créditos a que los jubilados tuvieran como seguro, como respaldo, a Nación Seguros. Y en el caso del Ministerio de Seguridad pasó con Gendarmería y con distintos lugares. Yo te traje acá uno de los modelos de convenio del Ministerio de Seguridad. Sí. Y acá está la trampita, lo que utilizaban. Porque la mayoría de los casos se decía, no se necesita intermediario, pero acá sí, mirá lo que dice. La contratación del seguro objeto del presente convenio será entre el Ministerio, en este caso de Seguridad, y Nación Seguros.
admitiéndose que el ministerio puede generar una designación de un intermediario en caso de considerarlo conveniente para sus intereses. Bueno, los intereses no eran del ministerio ni de todos nosotros, sino que era Alberto. En Nación Seguros había curiosamente también un amigo de Alberto. Los brokers eran el marido de la secretaria de Alberto y el que permite esta metodología es Alberto. Por eso está siendo investigado y denunciado. ¿Qué tipificación legal le cabría? Porque acá, claro, muchas veces se cubren, ¿no? Entonces, acá vos mostrabas una serie de normativas que decían que había que nombrar a los intermediarios. ¿Sobre quién podría caer eventualmente el delito penal? Mirá, a ver, yo te digo, estuve rastreando todos los convenios con Nación Seguros. Sí. En muchos organismos esta cláusula está diferente, dice es contratación directa, en ningún caso va un intermediario. En algunos casos, donde evidentemente, bueno, el ministro era más afín o los que estaban a cargo de este sector eran más afín a los intereses, se incorporaba esta cláusula. Así que tenés, por un lado, bueno, la vinculación con el presidente de la Nación tomando esta decisión y después los responsables de cada uno de los ministerios en autorizar la intermediación en casos donde era directo, contratación directo y no tendría por qué llevarse una comisión. Sí, bueno, para el expresidente este es un gran tema. ¿Vos te acordás? Uno de los casos que me recuerdo es el coloquio de IDEA, en donde él le dijo e increpó a los empresarios diciendo que alguien diga ahora si durante mi gobierno se le ha pedido un peso para realizar obra pública, siempre marcando esa diferenciación con Cristina sin nombrarla directamente, algo que a ella la irritaba y mucho. Después, ¿se acuerdan ustedes cuando se publicó la declaración jurada de Alberto Fernández? Que se aclaró que la declaración jurada tenía un incremento patrimonial también propio de la inflación, etcétera. No obstante, salió la portavoz Gabriela Cerruti a decir miente y bueno, y poner ahí la tapa de los diarios de La Nación, en fin, y de todos los periodistas que habían realizado o mostrado esas declaraciones juradas, siempre con el afán de mostrar, bueno, a mí me pueden decir cualquier cosa, pero que no robé. Bueno, acá... Esto cambia la lógica y además ya desde la política, el primer cargo, uno de los primeros cargos públicos que tuvo Alberto Fernández fue trabajar en la Superintendencia de Seguros en la época de Carlos Menem. Allí él empieza digamos, como funcionario muy fuerte en la política. Así que, y esta gente que vos estabas nombrando, Martínez Sosa y todo eso, también vienen de esa época. Vienen de esa época, a quien puso en Nación Seguros también viene de esa época, y Martínez Sosa no solamente es el marido de su secretaria, sino también que figura en la última declaración jurada como acreedor de Alberto Fernández. Desconocemos acreedor en qué motivo, ¿no? Es una buena oportunidad para que Nación Seguro sea una de las empresas privatizadas. Sí, totalmente. Está en la lista, Estaba por en la supuesto. No estaba. ¿no estaba? No estaba, por eso creo que vamos a pedir a algunos que se incorpore. Muy bien. Porque un poco lo que habíamos visto es que han contratado a Horacio Liendo para ver de transformarlo en una sociedad anónima. O sea, como un primer paso, ponerlo en valor. Pero yo digo, hay empresas, el Banco Nación es una discusión, creo que las empresas del Banco Nación que dan una cantidad de servicios que podrían ser privatizadas tranquilamente, estas cosas las evitaría, porque en cualquier caso serían privados con privados, sin que articule nadie del Estado, ¿no? Diego, vos recién hablabas, y me parece bien, de los temas de la vida cotidiana de la gente, de resolver los problemas concretos. ¿En qué lugar ocupa la lucha contra la corrupción en el medio de situaciones donde mucha gente no llega a fin de mes, donde están recibiendo la factura de los servicios que en muchos casos no se pueden pagar, donde tienen dificultades para comprar los útiles para los chicos? ¿Les sigue interesando? ¿Hay una asociación entre las carencias que tienen y los altos niveles de corrupción que hubo en los gobiernos del kirchnerismo? Y sí, porque si en vez del ciudadano, que es importante lo que usted dijo, Alfredo, que los ciudadanos tienen que saber que lo que cortaron son los intermediarios, no la gente, el que no puede, el que no le alcanza, el que necesita esa ayuda. Entonces, cuando vos cortás la intermediación, cortás lo que decía Cristian, cortás el micro, el traslado, el piquete, el corte, el bloqueo, todo lo que daña a un país, a un ciudadano, al que quiere ir a un hospital, al que quiere ir a una escuela, al que quiere ir a estudiar, al que quiere ir a laburar. Entonces, tiene que ver con todo eso. Entonces, transparentar. Como decía Cristian, una de las primeras compañías podría ser esa. Otra, la libre competencia. Cuando vos competís con otro, mejor precio. ¿no? Entonces, ese tipo de cosas lo que te llevan es a transparencia, a evitar corrupción, a que no se despilfarre la plata, porque es patrulleros, escuelas, ventiladores. Nosotros hacíamos cálculos y cálculos y cálculos con el despilfarro de plata. Entonces, 4.2 billones. Vos lo ves en las rutas en la provincia, vos lo ves es increíble. en la policía, vos lo ves en más fuerza de seguridad, vos lo ves más en la seguridad, lo ves en las escuelas.
¿Qué pasó? Ahora se despertó Baradel, después de 4 años, durmió 4 años a la siesta, ahora se despertó. Bueno, hablando de la Entonces, intermediación de los beneficiarios, por ejemplo, del potenciar trabajo que ahora se decidió que se eliminen, ¿vos sabés cuánta gente desde que el potenciar trabajo existe, que son prácticamente 4 años, salió del plan por conseguir trabajo? 1.3%, o sea, nada. O sea, Claro, había un monto de ese dinero dedicado a la capacitación para reinsertarlo laboralmente, cosa que evidentemente, no ocurrió. Y había una fracasó. cantidad de ¿no? dinero que creo que es del programa que de acuerdo a la cantidad de trabajadores, la cooperativa recibe vía para herramientas Exacto. y materiales, que esa es una parte sustancial. Sin duda. pero por eso quiero volver a un punto. Porque para que la gente tenga trabajo, si hacemos lo mismo, nos va a pasar las mismas cosas. La Claro. economía puede mejorar, la inflación puede bajar. Entonces, es clave la reforma. En los 3 andariveles que estaba planteando Cristian, es clave en el andarivel de forma de contratación. Y yo lo digo porque uno piensa en la pyme que genera 6 o 7 de cada puesto de trabajo. Yo lo pienso de otra manera. Pensá el pintor que va a tu casa, Sí. que tarda 3 meses porque va solo. Pensá si va con 4 personas. Ese pintor tiene una forma de contratar. Ese es el formato que decía Cristian. Claro. Una persona lo contrata, no tiene miedo a perderlo. Un comerciante que puede tomar una persona más, tiene miedo a perder su comercio. Sin porque duda, hacen o que le juicio hagan un juicio laboral. por las multas. Claro, Ahí claro, está. las Entonces, multas. ese esquema es central para que la gente tenga laburo, para que el ciudadano pueda, con el fruto de su esfuerzo, llevar el pan a su casa. Hay un tuit que publicaste en las últimas horas que tiene que ver con el tema de las universidades, que también me parece que es un paso adelante y algo que había que hacer porque claramente en muchos de los casos, y en esto queda muy claro y muy evidente, que han sido votados porque son lugares para hacer caja y además para generar adoctrinamiento kirchnerista. Ahí está el tuit. La creación de las universidades que impulsaba el kirchnerismo era para hacer caja política. Por eso nos opusimos. Sabían que se iban y que se querían refugiar en algún lado, como lo hacen hoy en la provincia. La creación de universidades no puede responder a intereses militantes. Bueno, cortito. ¿Dónde destinó los 4.2 billones, Milei? Más de 100% de aumento en la estructura política. Entonces, está mal destinado. ¿Qué pasa con las universidades? Déjame hablarte de las buenas. 3 de febrero, La Matanza. La Universidad de La Matanza es una universidad seria, responsable. Hablo de las cosas buenas, bien administrada. Ahora, en las otras empezás a buscar un refugio para algunos. Y cuando Claro. empezás a buscar el refugio de algunos que dicen, Un aguantadero. empezás a ver los rectores, empezás a ver qué pasa, no, bueno, ahí no va. Claro. Entonces, un lugar que le da servicio, porque yo los invito, vuelvo a insistir, los invito a la Universidad de 3 de febrero, los invito a la Universidad de La Matanza, Nacional de La Matanza. Tiene buena administración, ahora, después empieza el refugio. Y bueno, se fueron los funcionarios de la provincia de Buenos Aires, ahora se van a las universidades. Eso es lo que votamos en contra, además, nosotros. Sí. Nosotros votamos en contra por eso, Bueno, en esos casos. ¿Ustedes se acuerdan, vos por ahí te acordás, Alfredo, cuando Vicente Cito Lema renuncia a la Universidad de las Madres? Él creo que había tenido un cargo de directivo en la universidad, yo no sé si no llegó a ser director de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, y hace una carta pública, porque claro, empezó a administrar la Universidad de las Madres Sergio Joclender, y ahí cuenta todo, cuenta que dejaron de pagarle el sueldo como consecuencia de, de que él se oponía a prácticas que él mismo describe como poco transparentes. Seguro. Y digo que lo dijo Vicente Cito Lema porque no era precisamente... Era un hombre de izquierda, Claro, absolutamente un consustanciado opositor. ideológicamente con la madre, y sin embargo denunció porque veía que había una especie de hombre detrás del poder, que era Joclender con Eve Bonafini, que lo único que hacían era llevarse el dinero y él decía, castigar. el dinero, la cantidad de dinero que ingresa, que me consta de donaciones, de aportes del Estado, y que no llegan a la universidad. Ahí tenemos una plaquita para que sepamos cuáles son las placas, ¿no? Cuáles son las universidades. La Universidad del Delta, en Tigre, obviamente todo tiene aroma a Sergio Massa, la Universidad de Pilar, la Universidad de Ezeiza, la Universidad de Río Tercero. Me decía hoy Pablo Rossi que aquí trabajó mucho Martín Lustó, porque el intendente de Río Tercero es de Evolución Radical, y por supuesto la Universidad de las Madres. Hay otro tema. Hay un tema, la de Ezeiza Sí. existe. Lo que hicieron ahora fue nacionalizarla. A nacionalizarla, ese era. Lo nacionalizaban para poder cambiar las autoridades. Exactamente. Entonces yo digo, eso es importante lo que está planteando Cristian ahí, porque hay un detalle. Por eso yo aclaré las que funcionan bien, porque si no pareciera que nosotros estamos contra las universidades. No, yo creo que han funcionado muy bien muchas de ellas. No es contra la educación, sino Exacto, parece, exacto. ahora quieren que... Ahora, Privatizar la educación. Cuando Claro. vos crees en ese, ¿por qué votamos en contra en ese caso? Porque la querían nacionalizar para cambiar las autoridades y entonces ahí sí cooptar. Claro. Entonces, eso no va.
Y que, bueno, yo no sé, durante la gestión de Julio De Vido, por ejemplo, se había usado la UNSAM, la Universidad de San Martín, para financiar telenovelas, bueno, hubo varias La causas usaron para judiciales. todo tipo de curro y para todo tipo de... Y la desprestigiaron. Sí, Muy buena desprestigiaron, universidad. tiene razón. Tremendo, desprestigiaron Pues toda una la muy buena universidad. universidad. Hay un tema que está un poco, yo diría, subsumido en algunos discursos, pero que está claramente en el ambiente. Hoy Majul hace una editorial que la titulaba "Quieren voltear a Milei". Hoy hubo algunos dirigentes que hablan off the record y algunos sugieren respecto de que está loco, de que hay que iniciarle un juicio político, que hay que destruir. Sí, bueno, hubo mucho dando vuelta por estas horas, ¿no? Insinuaciones de este tenor. Hay que decir que no están dadas ninguna de las causales de juicio político de ninguna manera, que además se necesitan mayorías especiales que hoy no aparecen en la superficie. Pero claro, el presidente Milei tiene apenas algo más de 70 días en el poder y esto ya empieza a circular, porque la diferencia quizá con otros momentos históricos a los que podamos retrotraernos es que la lógica de confrontación como modo de construir poder la hemos visto muchas veces. Ya. Sobre todo la hemos visto en gobiernos que tenían detrás una estructura partidaria como el peronismo Ya. y que tenían una estructura parlamentaria que en muchos casos era mayoritaria en ambas cámaras. Ahora, lo que no hemos visto nunca, por lo menos a mí no se me ocurre, quizá usted decía algún paralelismo en la historia, es un presidente que use la confrontación para construir poder y que la confrontación permanente a la que él nos invita esté respaldada por un presidente que no tiene ningún gobernador propio, que no tiene mayorías parlamentarias, sino todo lo contrario, y que tiene un partido político detrás que lo fundó hace 2 años. Entonces, esta rareza, esta particularidad Sí. y esta duda que hay respecto de qué gobernabilidad tiene en este contexto es lo que ha hecho que en estas últimas horas haya habido dirigentes políticos que se hayan atrevido a esbozar la idea de la destitución, el juicio político y lo que tiene que suceder. Bueno, acá tenemos 2 representantes del Congreso, ¿no? Claramente ni están dadas las causales, ni tampoco hay este número posible, sobre todo que es la primera vez son en los 40 cuerdos- años que el Senado está en minoría, el peronismo, ¿no? Ahora son los cuerdos que dejaron a Argentina el 50% de pobreza, son los cuerdos que dejaron a la Argentina con el 200% de inflación, son los cuerdos que endeudaron a la Argentina como loco, son los cuerdos del vacunatorio VIP, son los de vialidad, ¿no? Esos son los cuerdos, ¿no? Digo, me parece que en la Argentina, si es por juicio político, hay algunos que se la merecieron mucho antes por lo que le hicieron al argentino y a los argentinos, ¿no? Es cierto que los que más hablan de este tema, que va a correr la sangre y todo eso, son los sectores más extremos, más marginales del kirchnerismo, pero también es verdad que en muchos casos, cada vez que tienen que votar, todo el tiempo poniendo trabas, todo el tiempo negándose. ¿Eso a quién beneficia? ¿Eso en algún momento le va a dar rédito político al kirchnerismo? Ahí está plantado toda la historia de nuestro país que tiene privilegios y que no los quiere perder. Y en definitiva, Alfredo, esto se trata de que oponemos todos un poco o no salimos como país. Entonces, lo que está tratando de hacer un presidente es a ver, Alfredo, lo han dejado menos 3.000 millones el Banco Central, menos 35.000 millones de dólares de importaciones. Tremendo. Una deuda externa, porque se jactan de que no hay deuda, la incrementaron más que otros gobiernos. Seguro. Entonces, una inflación galopando a 15.000%. Entonces vos decís, 1.147. El año pasado fue la inflación más alta del mundo. Argentina, un récord batido. Entonces digo, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos te encontrás con esa situación, nadie te fía, nadie te presta, nadie te cree, perdiste la credibilidad, la confianza. Entonces vos decís, ¿qué me queda? Bueno, ordenar un Estado, hacer un Estado eficiente, que dé salud, que dé educación, que dé seguridad, que abra las puertas a la inversión, lo que decía Cristian Rigui, digo que es el régimen de inversiones. Vos imaginate que en cualquier país del mundo, pero no hablemos de los de Europa, hablemos de los de acá, Paraguay, Uruguay, Chile. ¿Vos crees que alguien va a invertir y le dice, no, mirá, vos tenés que invertir, pero tu ganancia, que será el 7%, el 5%, no la podés llevar a tus dividendos? Claro. No existe en ningún país del mundo eso, ni siquiera en los países que se precian de ser de izquierda. Sí. Entonces yo digo, ¿de No qué te están puedes girar el hablando? sueldo. ¿Eh? No te puedes girar el sueldo. No te puedes girar el sueldo. Entonces vos decís, contra eso luchás. Ahora, estos señores, o estas personas, que ven que se les viene la noche, porque no pueden explicar lo inexplicable, como decía Cristian,
empiezan a hablar del club del helicóptero. Y eso no va. Nosotros los vamos a defender. ¿Y el viernes qué imaginan? ¿Qué escenario imaginan? Porque el viernes van a estar ambos sectores, ¿no? Los más, los que acompañan, digamos, de alguna manera al gobierno, y estos del club del helicóptero. No tengo demasiado tiempo, Esperando al pero presidente. hoy Ignacio Torres dijo una cosa que si se confirma es tremendamente inquietante. Ignacio Torres aquí, charlando con Eduardo Feynman, dijo: los gobernadores no hemos sido invitados a la Asamblea Legislativa. Yo creo que con la decisión de ayer, yo creo que va a ser ahora. La van a... Nosotros tenemos el decreto, tampoco, digamos, y la citación la recibimos, creo, la pasé al bloque hoy después del mediodía. O sea, ¿vos creés que los gobernadores Sí. van a ser citados y van a ser Sí. invitados? Porque Pero- sería una... institucionalmente desaire, sería una una cosa, agresión demasiado... Yo coincido con Cristian, pero quiero agregar algo. Si es verdad, no sé si es verdad, no. Sí. El gobernador de la provincia está planteando abrir hacia el cuarto intermedio para el lunes que viene. Ah, sí. Sí. ¿Qué espera? ¿Qué está especulando políticamente para ver qué dice claro. el presidente? Sí, para contestar. Eso está mal. Tiene que 1 de marzo hacer su asamblea y tiene que... Digo, estas cosas, los gobernadores tienen que estar en la asamblea. Kicillof logró un récord, hizo el estado más grande de la Argentina. Superó al Estado Nacional con la cantidad de planta permanente que puso en la provincia de Buenos Aires. El que más empleo público tiene en Argentina. Cristian Ritondo, Diego Santilli, muchísimas gracias por haber venido. Bueno, un lujo de trabajar todos los martes con Débora Plager y con Silvina Martínez. Tenemos un pequeñísimo corte y ya volvemos.